Y ahora sí, vamos duro y a las cabezas con Ivonne Melgar. Ivonne, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Vianey, muy buen arranque de semana para ti y para todos. ¿Y a dónde nos llevan los caminos de Michoacán? Desgraciadamente, otra vez a los caminos de Michoacán y no con buenas noticias. La entidad con la que se arrancó la estrategia de seguridad en 2006 con Felipe Calderón y en la misma entidad donde el actual gobierno de Enrique Peña relanzó la estrategia con sus propias características, ahí la inseguridad no cede y de nueva cuenta vuelve a ser noticia en la prensa nacional, en la prensa de alcance nacional, y es la principal hoy de Excelsior, con otra vez la violencia, atentados a Comisión Federal de Electricidad en Michoacán, provocan apagones de 5 horas, usan bombas molotov y armas de fuego en agresiones, afectación alcanza 12 municipios. Hay una fotografía que se destaca en esta primera plana, Vianey. Hombres armados incendiaron 4 gasolinerías en Morelia, militares y policías federales resguardan instalaciones atacadas el domingo. La noticia también es la principal en Milenio, atentan contra 12 instalaciones de CFE en Michoacán. Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando de una de las instituciones emblemáticas del país, que siempre se le considera una instalación estratégica, al igual que las plantas de Pemex, y que por lo tanto el ejército debería o puede cuidarlas en su momento, y que en todos los protocolos de seguridad son consideradas como los puntos neurálgicos de la seguridad nacional. Grupos desconocidos lanzan bombas molotov, dejan sin luz a 420,000. Denuncias de la empresa para que indaguen y deslinden responsabilidades. Los ataques no frenarán el combate a la delincuencia en la entidad, anuncia la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál debe de ser? Debe de anunciar eso, por supuesto. La Policía Federal y el Ejército refuerzan vigilancia. En Reforma lo consideran ya un acto terrorista. En su cabeza dice: sufre Michoacán actos terroristas. Y podemos distinguir aquí la foto de los destrozos que se habrían generado en la subestación de Michoacán, donde hombres encapuchados derribaron la barda para ingresar al lugar y dañar los sistemas de generación de energía eléctrica. Es también la principal, Vianey, en la Crónica, donde dice: sufren atentados las CFE y gasolineras en Michoacán. Fueron dañadas 18 subestaciones eléctricas, 420,000 hogares se quedaron sin luz, reporta la paraestatal. Cortan agua a 35% en la ciudad de Morelia. Ovaciones, mueren 5 en guerra narcoautodefensas, y ahí dice que chocan en Apatzingán, donde fueron recibidos a tiros, y abre Procuraduría General de la República 5 averiguaciones. La Razón dice: bombas molotov y disparos contra 18 estaciones de CFE. Grupos armados provocan apagones en 10 municipios, en Morelia, Apatzingán y Pátzcuaro, incendian 6 gasolineras. Las acciones criminales tras manifestaciones de grupos de autodefensa en las que hubo actos violentos, aclara Gobernación. Y Universal, también en su portada, incluye la nota con Vive Michoacán, serie de ataques. Vianey. Oye, Ivonne, ¿y el acuerdo para Michoacán, Ama? ¿Dónde quedó? Que lo firmaron el 29, donde se volcó todo el gobierno federal, los estatales, municipales, los empresarios. No ha tenido ningún fruto. Y sobre todo aquí el punto es que estamos ante la evidencia de un fenómeno totalmente diferente ya, donde las autodefensas están incluso intentando expulsar al ejército, movilizando a la población en contra de la presencia militar. Sí, todo indica, Vianey, que ese acuerdo del que tú bien nos haces memoria no es suficiente para contener lo que estamos viviendo en esa entidad, o no se ha puesto en marcha lo suficiente en las acciones que en el papel se habían expuesto, y por lo tanto estamos, como dice Frentes Políticos de Excelsior hoy, con un Michoacán
en llamas. Si bien gran parte de la República sufre las incidencias del crimen organizado, con los michoacanos se detecta una hazaña inusual. Esta vez grupos de desconocidos atacaron la madrugada del domingo subestaciones de la CFE en al menos 12 municipios, lo que provocó apagones principalmente en las cabeceras municipales. Y aquí vienen los sitios: Vianey, Apatzingán, Morelia, Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo, Uruapan, Zaguayo, entre otros. Ahí nadie gobierna sino la delincuencia. En Apatzingán, desconocidos hicieron estallar al menos 3 granadas en la plaza principal frente a la alcaldía. ¿A quién se le pasa la factura?, pregunta Frentes Políticos de Excelsior. A Leonel Godoy, el exgobernador, a Fausto Vallejo, el actual gobernador, o a su exsecretario de gobierno y exmandatario interino Jesús Reina García. Nadie puede contra el crimen. O todos los anteriores y todos los actuales. Todos acumulados. Todos acumulados. Es un fenómeno que inició antes a finales del gobierno de Vicente Fox. Estamos hablando de 2005, 2004, cuando, de acuerdo a la narrativa de lo que sucedió en esa entidad, Lázaro Cárdenas, gobernador en ese momento, le dice a Vicente Fox que no puede más con esta situación, que hay realmente un desgobierno, que el crimen organizado ha desbordado a la entidad y que los empresarios no pueden ya sostener sus niveles de productividad porque el crimen está cobrando cuota y está gobernando todas las carreteras. Fue entonces que el nuevo gobierno, ya con Felipe Calderón, toma cartas sobre el asunto, pero como bien lo ha sufrido la población, ha ido en una escalada que parece hoy llegar a límites con el atentado a establecimientos de seguridad nacional como son la Comisión. La provocación no puede ser más clara. Así es una provocación. Trascendió de Milenio, dice que el Gabinete de Seguridad que encabeza el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong analiza incrementar el número de fuerzas federales en Michoacán a raíz de los acontecimientos recientes. En los cuerpos de seguridad dicen saber quién está detrás de las agresiones contra policías comunitarias y los ataques a las subestaciones de la CFE. Yo quiero recomendarles en realidad este artículo espléndido hoy de Jorge Fernández, Razones en Excelsior, experto en la materia, ha dado seguimiento a la entidad, a la evolución de la situación. El viernes mismo escribía en las páginas de Excelsior sobre la situación de la entidad, recuperando en ese texto lo que la jerarquía católica alertaba entonces de la ingobernabilidad que se padece ya en Michoacán, y en su reflexión de hoy dice que no puede existir tanta impunidad y desgobierno en un estado tan importante para el país, pero la política se impone. El PRI está ocupado en definir si la gente del convaleciente Fausto Vallejo o el interino Jesús Reina se quedan con el gobierno. La posibilidad, como sería de elemental sentido común y justicia, de llamar a nuevas elecciones, no les pasa por la cabeza. En el PRD quieren ver pasar el cadáver del enemigo, mientras Silvano Aureoles se preocupa de salir bien en las fotos junto a Amalio Beltrones. Se refiere al coordinador de los diputados perredistas en San Lázaro, que es michoacano y contendió por la gubernatura de esa entidad. Y bueno, se refiere a Amalio Fabio Beltrones, el coordinador de los diputados del PRI. Y continuamos con el texto de Jorge Fernández, que señala que en el PAN están tratando de dar la lucha, pero pareciera que en el PRI y el PRD simplemente no los toman en cuenta. Es la tierra de Calderón y ese fantasma local quieren exorcizarlo, aunque ello les termine incendiando el Estado, porque el desgobierno es total. Dice, quedó muy bien el Festival de Cine de Morelia porque se garantizó la seguridad en unas cuantas manzanas del centro histórico, pero todo lo demás está en llamas. Los maestros de la coordinadora en paro, con una serie de demandas irrealizables, sin control, y en la línea más radical de ese grupo, ya de por sí duro, los normalistas, que siguen cometiendo todo tipo de desmanes y secuestrando camiones con absoluta impunidad y hasta exigiendo que se los regalen para realizar movilizaciones en distintos puntos del Estado, con sus campus convertidos en centros de entrenamiento para movilizaciones. 4 cárteles combatiendo entre sí, el comercio paralizado,
el puerto de Lázaro Cárdenas, la joya de la corona para los grupos criminales, porque ahí se da el ingreso de los componentes para la producción de drogas sintéticas. Lázaro en crisis y bajo hostigamientos constantes de los criminales e inmerso en una profunda corrupción. En la tierra caliente, en la montaña, simplemente no hay autoridad y ese proceso de descomposición se está trasminando a todos los estados vecinos, desde Guanajuato y Jalisco hasta el Estado de México. No es una simple coyuntura, es un momento difícil que hay que sobrellevar, alerta Jorge Fernández hoy en su columna Razones, Vianey. La buena noticia es que ya merito se transforma México. Híjole, qué difícil momento para Michoacán, para la estrategia de seguridad que sin duda tendrá que realinear sus incentivos, modificar muchas de las medidas y reactivar con calidad de urgente, Vianey, este acuerdo del que tú nos hacías memoria y que al parecer pues no está dando resultados o no está dirigiéndose en el sentido correcto.